tiene dos modelos de control. Uno, ¿sí? O dos maneras de controlarse, como ustedes gusten. Uno que sería el de represión-inducción o inducción-represión, como ustedes le quieran, y el otro, en el lacoperón, y el otro por catabolito, ¿sí? Entonces, el de represión-inducción, ese es negativo, ¿sí? Quiere decir que pues la proteína que se produce está siempre hasta que está inactivando el operón y hasta que no viene el inductor, entonces se desreprime. Este es un control de tipo, el de control por catabolito es de tipo de regulación positiva. Y el objetivo ¿por qué hay dos tipos de control? Pues el objetivo de este control es evitar el desgaste de energía sintetizando proteínas que utilizan a la lactosa cuando hay una buena cantidad de glucosa. Entonces esto ya les dije, ya les sugiere dónde se produce en cultivos diáusicos. El nombre de represión catabólica se produjo en el momento en el que se desconocía la base molecular de cómo funcionaba esto. Entonces, pues veían que efectivamente cuando se ponía glucosa y lactosa al mismo tiempo en un microorganismo, pues no se presentaba el consumo de lactosa, solo el de glucosa. Entonces le decían, es que la glucosa es un catabolito que está reprimiendo. Entonces no es cierto, eso no existe, eso no es así, a pesar de que seguimos usando el nombre de represión por catabolito o represión catabólica, porque la glucosa es una molécula que obviamente va a ser catabólica, ¿verdad? Pues estamos o lo hemos hecho, lo seguimos utilizando, pues nada más por consideraciones históricas. Pero ahora nosotros ya sabemos que esto es un proceso de regulación genética positiva y este tipo de control aparece en crecimientos diáusicos. Aquí lo que ustedes pueden ver precisamente es cómo se ocurre la represión por catabolito cuando tenemos el crecimiento diáusico y el microorganismo crece en dos fuentes de carbono. Esto también ocurre con cualquier otra fuente de carbono, muchachos. Si ustedes ponen glucosa más acetato, pues ¿qué se van a comer primero? Pues la glucosa. El acetato lo dejan de postre, ¿sí? Entonces, es lo mismo, en todos siempre podemos encontrar crecimientos diáusicos cuando ponemos dos fuentes de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando hacemos un crecimiento de este tipo, nosotros vemos que si podemos hacer una cosa, podemos ir viendo los niveles relativos de beta-galactosidasa o sobre todo de beta-galactosidasa, que es la que va a romper a la lactosa. Y pues obviamente podemos ver que primero sí empieza a crecer el microorganismo fuertemente cuando está la glucosa presente. Cuando se acaba la glucosa, entonces se forma un periodo lag. ¿Y esto por qué? Porque en ese momento, como ya se agotó la glucosa y nada más le queda la lactosa, empieza a inducirse la síntesis de beta-galactosidasa, que es la que va a romper a la lactosa, y entonces de nuevo reinicia el crecimiento, ¿sí? Eso es un crecimiento diáusico. A veces estas planicies no son tan marcadas y son un poquito diferentes cuando uno hace estos experimentos, pero siempre sucede. Realmente, siempre que tengamos mezclas de azúcares, pues siempre vamos a ver que hay este tipo de comportamiento. Entonces, va a haber una represión catabólica, básicamente, que es en esta represión catabólica, pues se va a producir el complejo una proteína, así como se producía una proteína reguladora en el operón LAC negativo, pues ahora se va a producir una proteína ayudadora, o sea, activadora, y se va a llamar CAP, y esta se asocia con el AMP. ¿Sí? Y entonces esto, por eso se le llama a esto también represión catabólica, porque empieza a haber este tipo de complejo CAP-AMP para la
utilización de fuentes alternas de carbono. Realmente nosotros podemos diferenciar de que cuando tenemos un crecimiento diáusico se presenta lo que el mecanismo de exclusión y de expulsión del inductor. Y esto es precisamente cuando hay glucosa. Cuando hay glucosa se excluye, sí, al inductor, o sea, no lo deja entrar. Y cuando se termina, se expulsa, ¿sí? Se dice que estamos en la expulsión de inductor. Este tipo de entendimiento o comprensión de la represión catabólica, pues lo que fue propuesto por un señor que se llama Magasanik, o se llamaba. Entonces, durante el crecimiento diáusico, ustedes pueden ver en estas tres condiciones que por ejemplo, en la condición A, allí vamos a tener glucosa presente, AMP cíclico bajo, que es el que va a funcionar como el catabolito, y hay lactosa ausente. Entonces, allí, cuando nada más hay pura glucosa, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? En un crecimiento diáusico, pues todavía no se utiliza la lactosa, ¿sí? Entonces, estamos en la curva, como quien dice, en esta parte, ¿sí? No hay todavía, aunque esté ahí la lactosa, no está haciendo ningún efecto. Entonces, el represor producido por el gen regulador se pega al operador. Y entonces, al pegarse al operador, pues no hay manera de que se expresen las enzimas se expresen el mensajero para las enzimas de la utilización de lactosa. Ahora, el siguiente caso es cuando todavía hay glucosa y sigue habiendo AMP cíclico en muy bajas concentraciones y ya se encuentra la lactosa presente. Entonces, se activa la transcripción, pero a muy bajo nivel. ¿Por qué? Porque como ya hay lactosa, entonces el gen regulador que expresa la proteína reguladora se pega con la lactosa. Y entonces, al pegarse con la lactosa, ahora sí ya no puede pegarse al sitio del operador y viene la RNA polimerasa que se une al promotor, que aquí está el promotor, y empieza a haber síntesis empiezan a aumentar los niveles de las enzimas del operón LAC. Entonces, es cuando ya la glucosa ya está muy bajita, ¿sí? Ya va bajando. ¿En qué punto vamos pues ya vamos muy cerca de aquí, ¿sí? Entonces, empieza a subir la concentración de AMP cíclico y de esa manera, pues empieza a activar la expresión de la beta-galactosidasa. Cuando ya, ahora sí, condiciones es todavía cuando ya estamos en una condición de expresión óptima de la beta-gal, ¿sí? Que sería, por ejemplo, en esta condición, ¿verdad? Aquí ya estaríamos en esta parte, pues entonces ahora sí, ya la glucosa ya no está, hay mucho AMP cíclico, hay lactosa y por lo tanto, pues obviamente que el inhibidor se pega con la lactosa y ahorita ya aumentó la concentración de AMP cíclico que se pega con la proteína CAP y entonces empuja a la polimerasa que está unida en el promotor para que haya la expresión óptima del mensajero para la expresión de estas enzimas. La presencia de glucosa evita el transporte de otras fuentes de carbono siempre y por eso se le llama exclusión del inductor, lo excluye, ¿sí? Bien, en este crecimiento diáusico entonces se va a utilizar muy rápidamente la glucosa y todos los metabolitos reprimen a la utilización
y sus metabolitos de glucosa, pues van a reprimir la utilización de lactosa. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que se va degradando de la glucosa va a reprimir la utilización de lactosa. Pero vean una cosa, la glucosa empieza a metabolizarse en el interior de la célula y entonces empieza a aumentar la cantidad de ATP. Cuando ya hay mucho ATP, quiere decir que ya se oxidó mucho glucosa. Por lo tanto, ese ATP empieza a convertirse en AMP cíclico y entonces empieza a subir el AMP cíclico. Cuando se termina la represión catabólica, entonces se utiliza para describir precisamente, o más bien el término de represión catabólica, pues nos describe ese mecanismo regulatorio que muchos genes y operones catabólicos lo utilizan en las bacterias. Entonces, estos mecanismos de exclusión-expulsión, pues acuérdense que uno y otro tienen su definición. Cuando la glucosa está presente, la expresión de proteínas para utilizar la lactosa está reprimida y a eso se le llama exclusión del inductor. Cuando la lactosa ya es exportado, o sea, ya se empiezan a expresar las proteínas para utilizarse, se dice que ahora es la expulsión del inductor. A mí no me gustan estos términos porque son muy confusos desde mi punto de vista y aquí los tenemos, ¿verdad? Aquí vamos a tener precisamente la exclusión del inductor en la primera fase y aquí la expulsión del inductor, ¿sí? Bien. En la represión catabólica, entonces, no se les olvide que la exclusión del inductor es cuando hay mucha glucosa. Y vean ustedes también que esto se presenta también cuando vamos a utilizar manosa en un mecanismo diáusico, no nada más es con glucosa, también con otros azúcares, ¿sí? La represión por catabolito se presenta cuando hay la concentración de glucosa empieza a bajar, empieza a subir el AMP cíclico. Fíjense cómo realmente aquí estamos viendo cómo la glucosa empieza a entrar a través del sistema PTS, realmente, ¿sí? Y la manosa también tiene chance de entrar a través del sistema de PTS, pero no es hasta que ya se agota todo el ATP que se ha producido. Fíjense cómo si el ATP se convierte en AMP cíclico por acción de una adenilato ciclasa. Esto va haciendo que a medida de que disminuya la concentración de glucosa, ¿sí? Entonces va aumentando la concentración de AMP cíclico. ¿Y qué pasa durante esta represión? Pues ya lo vimos, la glucosa entra por PTS. Cuando la concentración de glucosa disminuye, la enzima esta, que sería la 2A, ¿sí? La que tenemos aquí, de ese sistema PTS, va a quedar fosforilada, ¿sí? Acuérdense que es la enzima 2A, la enzima 1, la 2A y luego la 3, ¿sí? Entonces se quedan fosforiladas, ¿sí? Y entonces la 2A fosforilada activa a la adenilato ciclasa. Esa adenilato ciclasa que se encuentra precisamente aquí muy cercano a la membrana. Y por lo tanto, esto va a hacer que el ATP que se está generando por la degradación de la glucosa se convierta en AMP cíclico. Este AMP cíclico ahora es hidrolizado a AMP por una fosfodiesterasa cuando ya el AMP cíclico ya no se requiere que haga su función como catabolito. El verdadero catabolito va a ser el AMP cíclico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues aquí, si ustedes ven, cuando hay mucha glucosa, hay muy poco AMP cíclico. Cuando no hay mucha glucosa, el AMP cíclico se eleva. Entonces, en este caso, pues no hay mucha síntesis del mensajero para estos genes.
Pero cuando ya empieza a aumentar el AMP cíclico se pega con la proteína CRP, ¿sí? Entonces, este complejo AMP cíclico CRP, este es el AMP cíclico con la proteína activadora, ¿sí? Entonces, empuja la polimerasa y lo ayuda a que haya una síntesis del mensajero. Por lo tanto, ¿por qué tenemos ese tipo de control por catabolito? Pues esto es un mecanismo adicional que tiene el Operon LAC para poder hacer el control precisamente cuando existen dos fuentes de carbono. Vean ustedes cómo existe en la estructura del Operon existe el gen regulador para ahí, ¿sí? Pero también existe el sitio para la proteína CAP. El sitio para la proteína CAP, como ustedes lo pueden ver, o la proteína CAP, se expresa la proteína CAP y entonces la proteína CAP se pega con el AMP cíclico y entonces empiezan a empujar a la polimerasa que se va a pegar en el sitio sitio P, ¿sí? La proteína, esta proteína muchas veces le llaman CAP o CRP, no importa. ¿Por qué CAP? Pues es Catabolite Activator Protein. O CRP le llaman también cíclica MP Receptor Protein. Entonces, por eso es que tiene dos nombres, pero es el mismo, ¿sí? Entonces, esta proteína CAP entonces se sintetiza como un apoinductor inactivo. ¿Qué quiere decir? Que es una proteína que no es funcional, es un apo. Cuando son apo, quiere decir que están incompletas. Entonces, cuando la bacteria ya tiene niveles adecuados de AMP cíclico, que en realidad es el inductor endógeno, el AMP cíclico se está produciendo por la ruptura del ATP, ¿sí? Se une al CAP y esto hace que se genere un dímero y esto hace que cambie la conformación de la proteína CAP y eso la hace activa. Y esta nueva configuración, pues ahora sí reconoce una secuencia palindrómica en el DNA. ¿Qué quiere decir palindrómico? Una secuencia palindrómica quiere decir que se lee de igual de sentido de 5' a 3' que de 3' a 5'. Tiene las mismas letras, pues es un palíndrome. Por ejemplo, amor si lo leemos amor, entonces si lo leemos ahora en sentido contrario es Roma, ¿verdad? Este es un palíndrome. Entonces, así hay secuencias en el DNA que se llaman palindrómicas, ¿sí? Ahora, en la actualidad, estas secuencias palindrómicas son muy importantes, muchachos, porque han desarrollado a nivel de biología molecular, métodos o nuevas herramientas para poder hacer cambios en el DNA a través de una técnica nueva y muy novedosa que se llamaba CRISPR-Cas9, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén llevando biología molecular, les van a enseñar qué es eso. Bien, entonces, esta nueva configuración, que es el CAP-AMP cíclico, va a reconocer esa secuencia palindrómica que está muy cerca al promotor del operón, o sea, hacia el lado izquierdo, que sería el lado 5'. Acuérdense que va a la lectura 5', 3'. Y esta va a actuar como activador del inicio de la transcripción del operón. Entonces, también hay otra, dado que dijimos que era CAP o CRP, pues el gen CRP es el que va a codificar precisamente para la proteína regulatoria, para la proteína CAP. Los genes se escriben con nombre minúsculo y en itálicas, y el nombre del producto génico, o sea, la proteína, se escribe con el nombre del gen, pero en mayúsculas. Entonces, aquí tenemos gen CRP en minúsculas y la proteína, o sea, el producto que se forma es CAP o CRP, ¿sí?
Entonces, es una proteína regulatoria que se produce en este gen CRP. Ya vimos cómo es el mecanismo, así que cuando hay glucosa, pues está inactivado el operón y en el momento en que empiezan a actuar, a aumentar la concentración de AMP cíclico, va a pegarse a la proteína CAP. La proteína CAP se va a estar produciendo, sin embargo, es inactiva hasta que no hay AMP cíclico. Y a medida que va habiendo menos glucosa, pues esa adenilato ciclasa es la que va a empezar a hacer la producción de este AMP cíclico. Vean cómo aquí en este esquema, si nosotros nos acordamos cómo entra la glucosa, aquí tenemos a la glucosa, ¿sí? Entra la glucosa en una bacteria, por ejemplo, en Escherichia coli, la glucosa entra a través del sistema PTS. Y como habíamos dicho, aquí tenemos a la proteína 2A, ¿sí? Y a la proteína 2B, que forman el complejo 3, ¿verdad? Y a la 3, aquí me falta el 3, ¿verdad? Para poder meterlo, para que lo podamos entender. Pero entonces es 2A, 2B y 2C. ¿Sí? Y 2C y 2B, pues forman el complejote aquí adentro, entre la membrana y aquí. Acuérdense que vimos que muchos microorganismos tienen las proteínas 2A afuera siempre, pero otras tienen a la 2B también afuera o formando parte del complejo interno en la membrana plasmática, Bueno, aquí no vamos a fijarnos nada más entre la 2B, que entonces entra la glucosa a través de la 2C y entonces pasa al 2B, se fosforila, porque el 2A le va a pasar el fosfato y entonces sale la glucosa entra la glucosa y se degrada, ¿verdad? En ese momento, obviamente, que todos estos elementos del sistema PTS van a estar fosforilados, pero el fosfato se está gastando para poder modificar a la glucosa y entre. Entonces, la adenilato ciclasa ahí nada más está milando como chinito, ¿verdad? Nada más dice, ¿y a qué horas me dan el fosfato? Si la adenilato ciclasa no está fosforilada, entonces no hay AMP cíclico. Esta proteína 2A le presta el fosfato a la adenilato ciclasa. Cuando ¿sí? Ya no hay glucosa, entonces ya no hay a quién meter. Si ya no hay glucosa, pues ya todos estos, ¿y ahora a quién le damos el fosfato? Pues se lo prestan a la adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa ahora sí, activada, sí, va a hidrolizar al ATP para construir AMP cíclico. ¿Sí? Y al construir AMP cíclico aumenta considerablemente y entonces activa, ¿sí? La entrada de los otros azúcares, por ejemplo, lactosa, ¿sí? La lactosa, para que se empiecen a producir o expresar los genes del operón de la lactosa a través de este proceso de activación por catabolito. ¿Quién es el catabolito? El AMP cíclico. Entonces, pues ya con esta explicación, aquí nada más se los escribí para que cuando estudien ustedes vean qué es lo que está sucediendo. Realmente ya no se los voy a leer. Sí. Esto nos lleva precisamente a poder hacer una serie de expectativas en cuanto a la concentración de glucosa, lactosa y AMP cíclico en un crecimiento diáusico. Si ustedes, para poder imaginarnos qué está pasando en el operón LAC, cuando tenemos baja concentración de glucosa y baja concentración de lactosa y hay una concentración de AMP cíclico, vean ustedes cómo el AMP cíclico se pega a la proteína CAP, ¿sí? Pero no hay
aunque se haya pegado al AMP cíclico, al CAP, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la glucosa es baja y porque la lactosa es baja. Entonces, el nivel de transcripción de los genes para el lactosa es muy bajo. Ahora, ¿qué pasa si ahora tenemos el caso de alta concentración de glucosa, muy baja concentración de lactosa y baja concentración del AMP cíclico? Pues está totalmente reprimido, ¿verdad? Entonces hay un nivel de transcripción muy bajo del gen para el operón de la lactosa. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora sí, cuando tenemos glucosa, aquí tenemos el otro caso, ¿verdad? Cuando están tanto la glucosa y tanto la lactosa en altas concentraciones, pero está bajo el AMP cíclico, que es el catabolito, pues entonces, ¿quién gana? Pues gana la glucosa, ¿verdad? Gana la glucosa y por lo tanto no hay nivel de transcripción porque esto está reprimido. Cuando ahora sí ya baja la glucosa y aumenta la concentración de glucosa, y esto también, digo, de lactosa, y esto hace que también aumente, ya se bajó esto, aumente el AMP cíclico, ahora sí ya el complejo, que como lo pueden ver aquí, aunque había concentraciones altas, de todas maneras no hay nivel de transcripción, pero ahora sí ya una lactosa alta, una AMP cíclico es alto, ahora sí la proteína CAP se pega al promotor y ayuda a la polimerasa para que haya expresión del operón LAC y da un nivel de transcripción alto. Entonces, no se les olvide, muchachos, que el operón LAC va a estar bajo regulación negativa, que es represión en ausencia de lactosa, y se induce en presencia de la lactosa, y regulación positiva por activación, sí, de catabolito. En ausencia de glucosa no hay, se activa cuando ya se termina la glucosa y se encuentra ya la lactosa presente en un crecimiento diáusico. Realmente las condiciones del operón LAC para que realmente se cumpla un buen rendimiento requiere de dos condiciones simultáneas. No debe de haber en el medio, para que funcione bien el operón LAC, no debe de haber en el medio una fuente más rica de azúcar como la glucosa, porque esto hace que se libere la represión catabólica por el mecanismo de regulación positiva a través de CAP. Y debe de existir el inductor exógeno siempre, o sea, la lactosa, que inactive al mecanismo de regulación negativa. Entonces, para que haya este tipo de control por catabolito, pues ya no debe de haber glucosa y debe de estar inactivado el proceso de regulación negativa, ¿sí? O sea, el de inducción, represión, ya. No hay. ¿Por qué? Porque ya está la lactosa y la lactosa inmediatamente va a unirse al represor del operón LAC y ya no lo deja funcionar y nada más empieza a funcionar el otro de catabolito. En las enterobacterias hay más operones que corresponden al catabolismo de otras fuentes de carbono, más pobres que las glucosas, son cerca de 300 fuentes de carbono. Mientras exista glucosa en el ambiente de las bacterias, pues siempre la va a utilizar. De modo que mientras se metaboliza, está operando el fenómeno de represión catabólica. Pero una vez que se agota y suponiendo que existe una fuente alternativa de carbono, esta va a pasar a ser utilizada debido a que se activa genéticamente mediante el complejo AMP cíclico CAP. ¿Quiénes utilizan la represión catabólica por esta proteína CAP? Pues generalmente las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen dos mecanismos de represión catabólica, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando solo de represión catabólica que involucra la proteína CAP o CRA, ¿sí? Cualquiera de los dos. A la proteína CAP
o CRP, como le llamamos, ¿verdad? Que se pega. Pero tienen otro que se llama el mecanismo de la proteína CRA. ¿Sí? Entonces, las bacterias que utilizan represión catabólica pueden regularse por la proteína CAP y AMP cíclico o por el mecanismo de la proteína CRA. Ya vimos cómo es el mecanismo que involucra el complejo AMP cíclico proteína CAP, ¿sí? Pero el otro, ¿sí? El de la proteína CRA, es una proteína que actúa de dos formas, puede ser represora o puede ser activadora. ¿Esto qué significa? Pues en algunas rutas periféricas y de aminoácidos es muy característico que actúe la proteína CRA. ¿Por qué? Porque puede reprimir en ciertas condiciones y puede activar en otras. Esto obviamente en las bacterias gram negativas. Las gram positivas, en ellas, el control por catabolito lo realiza una proteína que se llama la proteína A o se llama CCPA. Entonces, pueden tener también la del AMP cíclico, pero fíjense, las gram negativas tienen la del AMP cíclico y la de la proteína CRA. Las gram positivas, además del control por catabolito, realizan otro tipo de control utilizando una proteína A que se llama, también le llaman CCPA, que tiene igualito las mismas funciones que la proteína CRA, que puede ser represora o activadora. ¿Esto qué significa? ¿Los aminoácidos son fuente de carbono, muchachos? Claro, ¿sí? Pues tienen carbono también, ¿no? Los aminoácidos tienen fuente de nitrógeno y fuente de carbono. Entonces también ellas, como a esas, por eso les llamamos rutas periféricas, ¿sí? Rutas periféricas al metabolismo central, pues podrían ser la ruta de las pentosas, la ruta de Nedúdorov, y a algunas otras que utilizan la introducción de acetatos, ácidos dicarboxílicos, todas esas son rutas periféricas, porque acuérdense a qué nos referimos periférica, porque la principal es el metabolismo central, ¿sí? Entonces, el mecanismo de regulación por catabolito va a persistir, pero además se va a tener una regulación por proteína CRA para las bacterias negativas, gram negativas, y CCPA para las bacterias gram positivas. Bien, ¿qué otros operones hay que utilicen este tipo de control por catabolito? O sea, que lo usen, que sean controladas de forma positiva por el complejo AMP cíclico CAP, pues es el operón de arabinosa, ¿sí? Que está relacionado con el catabolismo de la arabinosa. El operón de la galactosa, para utilizar la galactosa, o el de la maltosa. Vean que son azúcares diferentes a glucosa, pero y son pues prácticamente están en la misma categoría que el de la lactosa, ¿sí? Todos ellos, estos son genes controlados por la proteína CAP, tanto el de araminosa, galactosa y maltosa y el de la lactosa. Todos ellos entonces, como están relacionados con el AMP cíclico, entonces están dentro del regulón CAP, ¿sí? O el regulón de carbón energía, que llamamos regulón CAP. ¿Por qué? Porque es la proteína CAP que se pega al AMP cíclico y los va a controlar a todos ellos, están dentro de ese regulón. Entonces, vamos a ver el operón de arabinosa, cómo funciona. Se utiliza para, más que nada, es para la utilización, obviamente, de la arabinosa, ¿sí? Y vamos a ver que para que ocurra la utilización de este azúcar se requiere una arabinosa isomerasa, una ribulosinasa y una ribulosa 5-fosfato epimerasa. Estos tres enzimas son o se encuentran
codificados en los genes estructurales. Y un gen, y también tiene, además, el operón de arabinosa, un gen regulatorio que va a codificar para una proteína regulatoria que se llama ARA-C, ¿sí? Fíjense cómo ya no hablamos del ARA-DI, pero sí puede haber un ARA-I, pero es muy específica, ARA-C, ¿sí? Es una gen que codifica para esa proteína y vamos a ver qué cosas hace esa proteína ARA-C que caracteriza al operón de arabinosa. Entonces, esta ARA-C, no se les olvide, es una proteína, es un gen que codifica para una proteína característico del operón de la arabinosa. El producto de ARA-C puede asumir dos conformaciones, ¿sí? Cuando se encuentra la arabinosa, entonces se inducen también las enzimas, ¿sí? Entonces es también un operón inducible. Si no hay arabinosa, casi todos estos, arabinosa, maltosa y todos los demás, todos los azúcares que vemos, se van a inducir, excepto el de glucosa, ¿sí? Ese no, acuérdense que es constitutivo, los genes, ¿sí? Por lo tanto, todos los demás van a ser inducibles. Entonces, las enzimas, estas que vemos aquí, se van a producir solamente en presencia de la arabinosa. Entonces se inducen. Y el producto que se genera como la proteína ARA-C de la que estamos hablando puede tener dos conformaciones. Una que es represora y otra que es activadora. Bien, entonces aquí tenemos cómo está formado el operón de arabinosa, ¿sí? Cómo está constituido. Vean cómo en esta parte se encuentran los genes estructurales, todos los que tienen el color morado. Y vean cómo hacia el 5', acuérdense que es 5', 3', ¿sí? Entonces encontramos al ARA-I, o sea, sí tiene un ARA-I. ¿Qué quiere decir? Un ARA de proteína inhibidora, ARA-I. Tiene también el gen que codifica para control por metabolito, o sea, aquí este gen va a codificar o codifica para la proteína CRP. Aquí tenemos un operón interno y un operador interno, muchachos, y un operador externo. Vean cómo. Y los dos flanquean a un gen que codifica para la proteína rara que estamos hablando, ARA-C. ARA-I es lo mismo que la I. Es muy parecido, también se codifica para una proteína, pero codifica para una proteína específica. ¿Por qué? Vean ustedes aquí dos cosas. Vean, una flecha va para allá y otra flecha va para acá. Esto significa que la síntesis para el operón, para los genes estructurales procede en este sentido. La síntesis para la proteína ARA-C procede en este sentido. Muchas veces ustedes van a ver cuando lleven biología molecular, bueno, genética, ustedes no llevan biología molecular, creo. ¿Sí llevan biología molecular? ¿O no van a llevar? En séptimo. En séptimo. Bueno, entonces ahorita en el sexto van a llevar genética y luego después biología molecular. Y ahí en genética, pues en genética les van a enseñar cómo es el DNA y que el dogma central de la biología molecular y todo eso. Y ya en biología molecular les van a decir cómo es que se sintetizan cómo se leen, pues más que nada, cómo se sintetizan o se leen los genes para la producción de un mensajero. Bien, aquí lo importante es que quiero que noten que aquí se encuentran los estructurales, el ARA-B que codifica para ribosinasa y lo que va a hacer es que fosforile a la ribosa. El ARA-A, que es va a codifica para una arabinosa isomerasa. Y lo que va a pasar es que convierte a la arabinosa a ribosa. Y el ARA-B, que es
va a codificar para una epimerasa, una ribulosa 5-fosfato epimerasa, que va a convertir a la ribulosa 5-fosfato a gilulosa 5-fosfato. Ustedes ya se acordarán que esto lo vimos en la ruta de las pentosas. Y de esta manera puede metabolizarse a través de, efectivamente, de la ruta de las pentosas. Entonces, este es el operón BAD, ¿sí? B-A-D, así como malo en inglés, ¿verdad? BAD. Entonces, estos son los genes estructurales para el operón de arabinosa, son los genes BAD, ¿sí? Acuérdense porque yo les puedo preguntar algo parecido. Bien. Entonces, aquí tenemos pues de nuevo tanto cómo ocurren las reacciones aquí. Si ustedes se fijan, cuando se expresa los genes estructurales, ¿sí? Se genera un mensajero, ¿sí? Arabat, el mensajero de Arabat, y estos, como es policistrónico, pues tienen la información para una ribulosa sinasa, arabinosa isomerasa y ribulosa 5-fosfato epimerasa, que van a hacer estas reacciones como lo acabamos de describir. Lo que pasa, ya dijimos, miren, aquí tiene el gen que codifica para una proteína inhibidora, ¿sí? ARAI. Tiene un sitio para la unión de la proteína CRP, ¿sí? Y aquí tenemos también un operador, ¿sí? Y aquí los pusieron al revés, y en el otro los teníamos uno interno y otro externo. Pero aquí los ponen muy cerca porque uno va para acá y los otros va para acá. No importa. Lo importante aquí es que nos están diciendo es que aquí tenemos, ¿sí? Un gen que codifica para esta proteína ARA-C, ¿sí? Este es el mensajero de ARA-C y luego produce la proteína. La proteína se vuelve represora cuando no hay arabinosa, pero cuando hay arabinosa, entonces se le pega la arabinosa y se vuelve activador. Entonces, ahí es, y de ahí la idea de que ARA se puede activar o reprimir, ¿sí? De tal forma que, ¿cómo es que lo hace? Bueno, pues si ustedes se fijan, cuando no hay arabinosa, ARA se viene y se pega aquí, y entonces se pega en ARA O2 y se pega en ARA-I, ¿sí? Pero en presencia de la arabinosa, ahora se va a pegar y va a empujar a la polimerasa para que exista, para que ayude a la síntesis del mensajero de los estructurales. Entonces, la proteína ARA-C hace ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí? Esta la volví a repetir, pero bueno. Sí. La proteína ARA-C, por lo tanto, es muy importante porque va a tener cambios conformacionales por la presencia de la inductor, que sería en este caso la arabinosa. Entonces puede ser represora, cuando se pega tanto aquí como aquí, o puede ser activadora, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que lo hace, porque se tiene que andar pegando en dos sitios, ¿sí? Vean cómo también, como es un operón que se regula por catabolito, pues tiene un sitio para la proteína kappa AMPC. Para empujar, entonces, aquí iría la polimerasa y la empuja. Entonces, para eso también tiene. Bien, entonces, el operón ARA, además, además de los 3 genes estructurales, va a incluir una región reguladora que tiene 2 operadores, el ARAO1 y el ARAO2. Un sitio de unión para la proteína reguladora que sería ARA-C, y por eso le llaman ARA-I, ¿sí? Y de inductor o de inhibidor también, ¿sí? Un promotor adyacente a ARA-I, y en la proximidad del promotor vamos a tener un sitio para el AMP cíclico CAP. Entonces, aquí para que los vean. Entonces, aquí están el ARAO
el operador 1 y el operador 2. Y aquí tenemos al sitio, todo lo que esté en rojito son sitios sobre el DNA para que se pegue, ¿sí? El ARA C cuando hay inductor. De esa manera va a formar una asa, como lo pueden ver, ¿sí? Entonces, entonces se forma una asa de inhibición, de tal forma que, si ustedes se fijan, viene la proteína ARA C, ¿sí? Como no está la arabinosa, ARA C forma un dímero y se pega o interactúa con esta zona del DNA del operador O2 y luego se pega o sea, interactúa con esta zona de esta zona en el DNA que le llamamos ARA-I, que es para cuando no está el inductor o está inhibido, ¿sí? También podemos suponer que por eso le llaman ARA-I, sin el inductor o inhibición también. De tal forma que, si ustedes se fijan, vamos a nombrarle mejor el sitio para ARA-I sin el inductor, ¿sí? Porque no tiene el inductor. La proteína ARA-C se pega en el sitio ARA-I y se pega en el ARA-O2 y forma esto que ven aquí, una asa de inhibición. Esto es una asa de inhibición. Por lo tanto, al hacer esta vueltita, ya no puede en ningún momento entrar la polimerasa aquí. Tendría que entrar la polimerasa aquí para poder empezar a producir el mensajero para los estructurales. Entonces, esto es un asa de inhibición, como se produce, como se dice. Entonces, esto se genera precisamente en un cultivo diáusico en el que hay mucha glucosa y hay poca arabinosa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahora cuando se acaba la glucosa y hay mucha arabinosa? Entonces, ahora sí, ARA-C, ya dijimos acá atrás, ¿verdad? Que cuando está el inductor, entonces la ARA-C se vuelve activadora. Y se vuelve activadora, como ustedes pueden ver, ahora, ¿sí? La vemos que se pega aquí en el sitio de I, sobre el DNA, pero ya ayuda, vean cómo aquí está la polimerasa, y la empuja, la ayuda a la polimerasa a moverse hacia adelante para producir el mensajero y se expresen entonces las enzimas. También, si ustedes se fijan, hay un sitio para la unión de la proteína CAP-AMP cíclico, ¿sí? Entonces vean cómo hay como que todos le echan un montón cuando ya está la arabinosa. Se le pega la arabinosa, ¿sí? Activada al sitio ARA-O1, o sea, el operador 1, se pega la proteína CAP que activa. Ya vieron que en el operón de la lactosa, cuando tenemos cuando se acaba la glucosa, viene la proteína CRP-AMP cíclico y empuja a la polimerasa para que se produzcan ahora las enzimas. Aquí, como quien dice, todos le echan un montón, sí, pero solamente cuando está la arabinosa presente. Hay mucha arabinosa, entonces la misma arabinosa ayuda a que se active esta parte, ¿sí? Del ARA-O1 en este promotor C, ¿sí? Por eso le llaman promotor C, porque se pega la proteína C activada allí cerca. Todo este es el sitio del promotor con el operador allí junto, y luego viene el sitio de la AMP cíclico y también se pega porque ya no hay glucosa, entonces hay mucho AMP cíclico,
entonces la proteína C, que por ahí andaba inactiva, ahora se activa y les ayuda y se vuelve a pegar en el sitio de I, en el ARA-I, ¿sí? A la arabinosa y empujan entre todos a la polimerasa. Por lo tanto, se genera la expresión. Entonces, ayudan todos ellos a la síntesis de los genes estructurales para el operón BAD. Entonces, solamente ocurre cuando hay arabinosa presente. Cuando hay arabinosa presente, entonces empuja, sí, se ayuda. Cuando no hay arabinosa, ya vimos qué es lo que sucede. Se produce, ¿sí?, la proteína ARA-C, pero se vuelve represora y se interactúa con el sitio del operador 2. Miren, vean cómo el sitio del operador 1, que en el otro lado, aquí el operador 1, ahora vean cómo el operador 2 quedó afuera, ¿sí? Y en este caso, el operador 1, ¿sí? El operador, cuando está activo ARA O2, operador 2, queda afuera. Y cuando está inactivo, ¿sí?, cuando no hay síntesis del operón BAD, ARA O2 queda adentro para poder hacer esta asa de inhibición, expulsando, como quien dice, a ARA O1. Pero cuando viene la proteína, el ARA-C, la proteína C, a la cual se le pegó la arabinosa, porque ya hay, ahora si ustedes se fijan, al que se deja afuera, como se extendió el gen, ya no hay una asa de inhibición, el ARA-O2 se quedó afuera y ahora es el ARA-O1, que en el otro caso estaba allí y no podía hacer su función. ¿Cuál es la función del ARA-O1? Pues pegar a la arabinosa activada. No hay arabinosa activada, pues ¿para qué? Entonces esto se dobla, de tal forma que al doblarse esto hacia acá, pues interactúa con ARA-I. Y la proteína C ahora se pega como dímero. De todas maneras, aquí es un dímero, ¿sí? Se pega como dímero y entonces pega y hace que se forme la asa de inactivación. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, pues ya vimos que entonces ARA-C se une a este ARA-O1, que es un sitio del operador, y este sitio va a reprimir incluso su propia transcripción. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el ARA-O1, ¿sí?, aquí se queda, ¿sí? Entonces, si este queda excluido, ¿sí?, y se puede reprimir entonces si se forma el asa, no puede haber incluso proteína C. Y en presencia de arabinosa se une a este sitio y entonces ayuda a expresar, a que se exprese los estructurales del todo el operón BAD. Entonces, para que no se les olvide, aquí les hice un pequeño resumen de que habla sobre el operón de arabinosa para que ustedes vean que el control es negativo, ¿sí?, y no ocurre transcripción, pero también el control es positivo cuando el complejo ARA-C se une cuando se forma el complejo ARA-C con arabinosa y por lo tanto hay un control positivo por parte de ARA-C. Y también todo ese operón es activado por la proteína CAP-AMP cíclico, como lo vimos. Bien, entonces no se les olvide que ARA-O2 es también un sitio de operador, que es el que está más afuera. ARA-C es un sitio que puede simultáneamente unirse al sitio ARA-I para reprimir la transcripción y hacer esa asa de inhibición. ARA-I es un sitio para el inductor, que sería ARA-C con ARA-C cuando está
cuando la proteína ARA-C está activada, ¿sí? Y en presencia de arabinosa ARA-C se va a unir en este sitio y va a ayudar a la expresión del promotor para PBAD, ¿sí? Acuérdense que el promotor va a ser siempre todo lo que esté por aquí. Antes, toda la zona del promotor va a estar en esta zona azulita, ¿sí? De tal forma que si ustedes se fijan acá, aquí tenemos el promotor para BAD y aquí tenemos el promotor para C, por eso la flechita de que para producir ARA-C, pues es para acá, y para producir los genes los genes estructurales es para acá. Entonces, el promotor de BAD está siempre enseguida de los genes estructurales. Vean cómo cerca del promotor de BAD está el sitio de ARA-I, ¿sí? Que es donde se va a pegar con la proteína entre el ARA-I y el ARA-O2. Ahora vamos a ver el de la galactosa. El de la galactosa, ¿sí? También es un azúcar, un azúcar que se va a convertir en glucosa, ¿sí? Entonces, la galactosa, primero se convierte en galactosa 1-fosfato para poder entrar y procesarse a través de la glucólisis, pues tiene que fosforilarse. Entonces, la galactosa se convierte en galactosa 1-fosfato, ¿sí? A través de una galactosinasa que está codificada por el gen GALK. Y luego, esta galactosa 1-fosfato es tomada por una transferasa, una GALT, y la convierte en glucosa. Esta glucosa ahora sí se fosforila y se convierte en glucosa 1-fosfato. De tal forma que esta glucosa 1-fosfato puede ser convertida en glucosa 6-fosfato y se va hacia la glucólisis. Sin embargo, la glucosa 1-fosfato puede ser tomada por una uridiltransferasa, ¿sí? Y le va a pegar a esta glucosa 1-fosfato, libera el fosfato y le pega un uridilo. Y de esta manera se convierte en uridil difosfato glucosa. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que este UDP glucosa pueda convertirse en UDP galactosa, ¿sí? Y UDP galactosa pues ya también puede ser utilizado por la célula. Entonces, para que UDP glucosa se convierta en UDP galactosa, ya en el interior de la célula, vean, se toma para acá y luego se convierte en UDP glucosa y luego en UDP galactosa se requiere una epimerasa que está codificada por el GALT-E. Y aquí tenemos el operón de la galactosa. Este se caracteriza porque aquí vamos a apreciar la presencia de un gen que codifica para una proteína, ¿sí? Reguladora. Pero vean la diferencia del otro que tenía dos operadores, el 1 y el 2, que son los que iban a funcionar en la formación o no formación de enlaza de inhibición. Ahora lo que va a suceder es que tiene dos promotores. El operadón de galactosa se diferencia porque tiene dos promotores. Entonces, el 1 y el 2. Cuando hay niveles basales de esta enzima, que como dijimos, que es la GAL-E, ¿sí? Que sería la epimerasa, ¿sí? Se asegura que haya formación de UDP-GAL epimerasa para que se integre hacia la formación de pared celular, aunque no haya galactosa en el medio. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esto viene también de la glucosa. Si no hay galactosa, y como necesitamos UDP glucosa y UDP galactosa para la formación de pared, pues con que haya glucosa, si hay glucosa por acá, pues glucosa por algún lado,
se fosforila, nos da UDP-glucosa y ahora sí, por eso es tan importante esta epimerasa, ¿sí? Porque es la que va a funcionar para que haya ese UDP para la formación de la pared. Por lo tanto, el promotor P1 permite la unión con la RNA polimerasa para la expresión de E. El operón GAL también tiene, ¿sí? También se va a regular por catabolito, como todos. Acuérdense que dijimos que todos los de los azúcares van a ser regulados también por catabolito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obedece al CAP AMP cíclico porque forman parte de ese regulón. Entonces, los promotores PG1 y PG2, entonces, van a realizar un control negativo para la GAL, para el operón de galactosa. Y sobre todo para afectar al GAL-R, que sería este. Este GAL-R cuenta con un operador extragénico. Entonces, vean aquí cómo se encuentra el operón de galactosa. No es muy fácil, es bastante compleja. Vean ahorita, una característica inicial es que tiene dos promotores muy cercanos entre sí, P1 y P2, ¿verdad? Pero también va a tener, ¿sí? Un operador interno y un operador externo, ¿sí? O sea, un operador intragénico y un operador extragénico. ¿Por qué estamos diciendo que es intragénico? Porque acuérdense que en el número 1 que va por aquí, ¿verdad? Eso es lo que dicta cómo empieza a recorrer su camino la RNA polimerasa. Y todo lo que queda hacia arriba, ¿sí? Que son valores negativos, van a ser extragénicos, le llaman. ¿Por qué? Porque este es el gen que se va a expresar. De tal forma que esto es lo que tiene operón galactosa. Tiene un operador intragénico y un operador extragénico, más dos promotores muy cercanos. Aquí tenemos a el gen que codifica, porque ya estamos ahora en valores positivos, ¿sí? Entonces puede venir una polimerasa y producir una proteína reguladora y produce esta proteína reguladora, porque está codificada aquí, ¿sí? En esta parte del gen. Entonces, lo que hace esta proteína reguladora es que también forma dímeros, ¿sí? Cuando no hay galactosa, ¿sí? Se forma un complejo de estos dímeros. Acuérdense que las reguladoras se están produciendo y pueden ser activadas por la presencia del inductor o no, ¿verdad? En este caso, cuando no está la galactosa, este también es un operón inducible, cuando no está la galactosa, este gen regulador produce su proteína. Como no está el inductor, entonces va y se pega al operón extragénico y al operador extragénico y al operador intragénico. Y entonces lo que va a suceder es que hace que este RNA forme un asa de inhibición. Vean que se requiere un dímero de la proteína para poder interactuar con estos operadores extragénicos e intragénicos. Entonces, al hacer esta unión con los operadores, se forma esta asa, pero el asa es muy débil, ¿sí? Entonces, al formarse el asa de represión, se genera una proteína HU que le da estabilidad y se pega aquí en medio. Esta es una proteína estabilizadora, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si ustedes se fijan, ahora sí, ya se formó un asa y no puede pasar la polimerasa, una asa reforzada, ¿sí? Estos ya de por sí hacen el asa, pero medio endeble. Por lo tanto, viene esta proteína HU y le da estabilidad. Entonces, todo, como ustedes se fijan, pues esto es todo lo que
los promotores 1 y 2, a los promotores 1 y 2 se les pega una proteína reguladora en forma de dímero y entonces forman el asa de represión. Y la interacción es muy débil de esta asa de represión y entonces se fortalece con esta proteína HU, que esta proteína HU se llama así porque tiene histonas, ¿sí? Son proteínas que contienen muchas histonas y se unen en esos sitios específicos del promotor. Esta asa de represión va a secuestrar a los promotores, como ustedes lo pueden ver, y así evita la expresión de las enzimas. Bien, entonces, como pueden ver, los mecanismos para los otros azúcares, aunque también obedecen inducción, ¿sí? Porque necesitan el azúcar para que haya se active los genes estructurales y bueno, en este caso serían proteínas reguladoras, ¿sí? Para que ayuden a la expresión de los genes estructurales o cuando no está el azúcar, entonces ahí sí es que se produce la inhibición, esa misma proteína reguladora o activadora se va a volver inhibidora. Bien, ahora vamos a ver lo que sería el otro mecanismo, el mecanismo último que tenemos de control por correpresión y atenuación. Bien, ya todo lo que hemos visto está relacionado con los operones catabólicos, todo lo que significa azúcar o fuente de carbono implica operones catabólicos. Pero ahora vamos a ver los de biosíntesis. Los de biosíntesis, pues son los que están relacionados con la biosíntesis de esos de prácticamente todos los aminoácidos, ¿verdad? Pero sobre todo aquí nos vamos a fijar en los más característicos que serían la biosíntesis de triptofano. Este operón del triptofano es el más estudiado porque se ha visto que obedece a dos mecanismos de control. Uno que se llama por correpresión y otro por atenuación. Sí. El mecanismo de represión, de correpresión, pues ocurre precisamente por la represión que realiza el producto final. El de atenuación es un mecanismo transcripcional. ¿Qué quiere decir? Allí ya no funcionan las moléculas o inductoras o lo que ustedes quieran, o ni el AMP cíclico, nada de eso. Este es solamente a nivel de la producción de la proteína. Entonces, esto se dice que ocurre a nivel de transcripción, ¿sí? Y de traducción además también. Entonces, a esto se le llama atenuación. Es un mecanismo totalmente a nivel genético. El otro no, sí, es la represión por un producto, una molécula que se generó o que se presentó. Entonces, la represión por producto final, que es correpresión, se presenta cuando ya hay empieza a haber mucho triptofano, entonces va a actuar como correpresor, muy parecido a lo que veíamos con los otros modelos, ¿sí? Que son, si ustedes se fijan, mucho más primitivos y son hasta cierto punto más rápidos, estos de inducción o de correpresión. El de atenuación se toma su tiempo porque ocurre a nivel de transcripción. Por lo tanto, el mecanismo de atenuación habla sobre la transcripción que se inicia, pero no se completa, básicamente. Bien, entonces vamos a ver al operón de triptofano. El operón está formado por 5 genes que codifican para 3 enzimas. Eso significa que 2 de ellos están codificando para subunidades de una sola enzima y esa es la triptofanosintetasa. Acuérdense que acabamos de ver que la triptofanosintetasa tiene 2 subunidades, alfa y beta. Bueno, pues esas son las que se codifican en esas
en esos dos genes, ¿sí? Si el aminoácido triptófano está presente en cantidades suficientes, las enzimas necesarias para su síntesis se reprimen. Entonces, ahí está actuando como una manera de regulación negativa, como lo hace el operón LAC, porque el represor está inactivo, pero si bien el triptófano interactúa con el represor, entonces se vuelve activo. Pero si por lo tanto, cuando se une el represor triptófano con el triptófano, pues entonces se forma ese complejo que se une a ese operador y se reprime la transcripción. Por lo tanto, es el mismo producto que se está generando, ¿sí? Por la síntesis de esas enzimas o por la expresión de esas enzimas que participan en su síntesis, pues entonces le llaman al mismo aminoácido como un correpresor, ¿sí? Aquí tenemos todos los genes estructurales del operón, ¿sí? Es el triptófano E, el triptófano D, el triptófano C, el B y el A. Vean cómo el B y el A codifican para una sola enzima, ¿sí? Porque son dos subunidades. Entonces, realmente, si ustedes se acuerdan de la ruta que acabamos de ver, es a través del corismato, que es el punto de ramificación, dijimos, que se convierte en antranilato, y luego este antranilato, como vamos hacia la formación de triptófano, en N5-ribosilantranilato, el otro es el enoil ortocarboxifenilamino 1 desoxirribosa, el indol 1-glicerol y luego finalmente el triptófano. Estas son las enzimas, ¿verdad? El alantranilato sintasa que ven aquí, ¿sí? Esta es tan codificada por el triptófano E y el triptófano D. Y luego viene la antranilato isomerasa. La antranilato isomerasa va a catalizar estas dos reacciones, ¿sí? Y finalmente la triptófano-sintasa, que es la subunidad alfa y la subunidad beta. Es al revés, subunidad beta y subunidad alfa. Ok, bien. ¿Qué pasa en el mecanismo de correpresión? Pues, como ustedes pueden ver aquí, cuando hay bajos niveles de triptófano, ¿sí? Entonces, lo que empieza a ver es que empieza a haber transcripción de todo el operón, ¿sí? Y se produce sin correpresor. Cuando no hay triptófano, se produce la transcripción y se traduce el mensajero y se producen todas las enzimas, ¿verdad? Mientras tanto, si ustedes pueden ver, hay una proteína, ¿sí? Reguladora que se está produciendo, pero se queda inactiva, no está activada mientras se está produciendo las enzimas. Solo cuando aumenta la cantidad de triptófano que se produce por estas enzimas, entonces se genera, ¿sí? Se va a pegar a esta proteína represora inactiva y se activa de tal forma que inhibe entonces la transcripción, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el triptófano es correpresión, como lo pueden ustedes ver aquí. Entonces, en ese momento ya no hay transcripción de los genes estructurales para la síntesis del triptófano. Entonces, aquí ya hay mucho nivel del correpresor. En la atenuación, entonces, ¿de qué tipo de regulación es este? ¿Sí? Es un ejemplo de control negativo. ¿Sí? Y es un operón reprimible que es de tipo anabólico, ¿sí? Se desconecta la transcripción de los genes de la ruta biosintético
biosintética cuando hay altos niveles del producto que se sintetiza. Bien, la atenuación es un mecanismo de control que se da en muchos operones, sobre todo los de rutas biosintéticas, para la síntesis de aminoácidos. Por lo tanto, en esta se presenta un segmento característico de que se empieza a transcribir y que puede terminar de forma prematura y que se produce en una zona o se lee de una zona llamada el atenuador. Entonces, el tamaño de ese segmento producido pues puede alcanzar, pues es el que va a controlar realmente la síntesis de las enzimas que se tienen que producir. Dado que a nivel del DNA el atenuador está situado entre el promotor y el inicio del primer gen estructural, pues dentro de la porción que nosotros llamamos un segmento que se traduce como secuencia líder, pues entonces esa secuencia líder que se traduce por el RNA es la que nos va a indicar el tamaño de esa secuencia líder, si el mecanismo está inhibido o está no inhibido, ¿sí? Libre de inhibición. La atenuación entonces no depende de ninguna proteína reguladora, ¿sí? El segmento líder no es una proteína reguladora, ¿de acuerdo? El segmento líder va a ser el que nos indica de qué tamaño, qué tanto, al final de cuentas, el péptido líder se produce si hay mucho de ese aminoácido. Si hay poco de ese aminoácido, no se produce, porque hay tan poquito que no vienen los RNAs con ese aminoácido para producirlo. Una de las características importantes que tiene el segmento líder es eso, que contiene en su estructura, en su secuencia, los aminoácidos, en gran medida, los aminoácidos a los cuales se refiere la atenuación. Entonces, vean ustedes cómo aquí tenemos el pedacito azul, es el segmento del atenuador, ¿sí? Todo esto es para que se produzca, para que se lea, ¿sí? El mensajero de la región líder, ¿sí? Aquí está. Y todo este cachito chiquito, esta secuencia es lo que está formando el atenuador. Entonces, vean cómo el atenuador está dentro de la región para la secuencia, para la producción de la secuencia líder. Entonces, vean cómo si no hay bueno, primero vamos a ver, el atenuador, que es va a tener una secuencia que permite que interactúen entre ellas esta región atenuadora, estas series de secuencia, formando asas de activación o horquillas, si ustedes le quieren llamar, una asa de activación o una asa de inactivación. Generalmente los mensajeros, cuando ya se producen, pueden formar estas estructuras secundarias, de tal forma que estas secciones pueden interactuar entre sí, dando lugar a que pues, se produzca, por ejemplo, la interacción con 1,3 y 2,4, o 3,4 y 1,2, cualquiera de estas formas. Las asas se pueden formar por la interacción de 1,2 y esto indica que es una pausa, ¿sí? Si se forma entre 2 y 3, entonces se dice que esta es una asa de antiterminación, pero si se forma entre 3 y 4, como es este caso, entonces es una asa de terminación. Quiere decir que se termina la transcripción.
Entonces, mientras el asa se forme por acá, pues no hay ningún problema. ¿Y eso por qué? Porque el ribosoma, todo esto entra al ribosoma, ¿verdad? El mensajero tiene que entrar al ribosoma. Entonces, al entrar al ribosoma, se va leyendo los mensajes, como ustedes pueden ver. Acuérdense que el sitio 1, ¿sí? Está muy cerca de la lectura del péptido guía, de tal forma que si ustedes se fijan para la secuencia, para la producción de triptófano, pues tiene que haber triptófano para que el péptido guía lo vaya conteniendo. Entonces, a mayor cantidad de triptófano, más grande es el péptido guía. A menor cantidad de triptófano, más chiquito va a ser el péptido guía. ¿Y en qué se traduce esto? En que las asas del mensajero van a estar formándose de diferente manera, ya sea haciendo una pausa, una antiterminación o una terminación. Aquí lo tenemos de nuevo. Esta es una pausa, 1 con 2, antiterminación 2 con 3 y terminación 3 con 4. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí cuando se inicia la lectura del mensajero tenemos aquí el codón de inicio. ¿Sí? Y aquí vamos a tener todo lo que sería esta secuencia del péptido guía, todo esto. Sí, y el atenuador, ¿sí? De tal forma que si estos dos se pegan, este codón incluso este es un codón que codifica para triptófano, pero si esta zona se pega con esta, entonces vamos a tener una pausa, ¿sí? Si vamos a ver que se pega 2 con 3, entonces vamos a tener una antiterminación y 3 con 4, pues ya no puede pasar la polimerasa. Aquí lo podemos ver. Vean cómo este es el DNA, ¿sí? Aquí están todas las secuencias y este es el mensajero. Vean cómo el mensajero puede hacer estas asas 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa y esta es la RNA polimerasa? De tal forma que, acuérdense que aquí está toda esta zona naranja, hasta acá, hasta la azulita, es donde está codificado el péptido guía, o sea, el triptófano, el péptido guía que estamos viendo. De tal forma que si ustedes se fijan, cuando el péptido guía, cuando el asa cuando hay alto, déjeme ver que cuando el atenuador presenta asas entre los sitios 1 y 2 y 3 y 4, no hay síntesis de las enzimas, por lo tanto no hay triptófano y la secuencia líder no se va a producir. Cuando las asas se forman entre 2 y 3, hay muy poquito triptófano y se inicia la producción del péptido líder. Aquí está el péptido líder que empieza a crecer, ¿sí? La transcripción de las enzimas pues va a continuar porque se puede pegar la polimerasa por acá. Sin embargo, ¿sí? Cuando el asa se forma, vean, aquí está el asa entre 2 y 3, entonces hay espacio desde 3, 4 no está involucrado, que es el sitio más cercano a la polimerasa. Entonces la polimerasa puede ir leyendo a los genes estructurales, ¿sí? Pero cuando el asa ahora se forma entre 3 y 4, ya no se puede pegar la polimerasa. Y entonces el péptido guía ya creció tanto y esa es la señal de que hay mucho triptófano porque ya creció mucho el péptido guía y esta asa no permite, al formarse entre 3 y 4, se forma la famosa asa de terminación. Por lo tanto, ya no puede entrar la polimerasa, ya no entra aquí para poder seguir leyendo
los estructurales, los genes estructurales. Entonces, tenemos estos tres casos. Aquí, cuando el atenuador, ¿sí?, presenta estas dos asas entre 1, 2 y 3, 4, ¿sí?, no hay síntesis de triptofano, entonces la secuencia líder no se produce, ¿sí? Cuando las asas se forman entre 3 y 4 y hay poquito triptofano, entonces sí se puede leer el mensaje para la síntesis de las enzimas, porque sí cabe la polimerasa y empieza a crecer el péptido líder. Y si esto se empiezan a hacer el triptofano, ¿verdad? Las enzimas que se están leyendo aquí rápidamente empiezan a hacer triptofano, entonces se utiliza ese triptofano para poder hacer que crezca el péptido líder. Cuando hay mucho triptofano, entonces las asas, ¿sí?, cambian su interacción y ahora no es entre 2 y 3, que es una antiterminación, sino que es entre 3 y 4, que es una asa de terminación. Por lo tanto, ahora sí no entra la polimerasa y lo que se va a reflejar es que ya el péptido líder ya creció mucho. Entonces, el péptido líder, que es el que está codificado por el triptofano, esto que le llamamos triptofano L, ¿sí? Aquí está otro, donde lo puse, aquí está todo esto, triptofano L, ¿sí? Ese crece o se expresa a medida que aumenta la cantidad, se lee, ¿sí?, a medida de que aumenta el péptido líder, aumenta, ¿sí?, a medida que aumenta la cantidad de triptofano, y se va a detener cuando se detenga la síntesis de triptofano, porque entonces ya no va a haber triptofano para seguir pegando. Entonces, es muy importante eso, la cantidad de triptofano. De tal forma que entonces, como ustedes pueden ver, con poco triptofano hay síntesis de las enzimas. Miren, el asa se forma entre 2, 3. Entonces, el ribosoma pues empieza a leer, y empieza a leer incluso el péptido líder que está por aquí. Y cuando hay mucho triptofano, el asa ahora se desplaza entre 3 y 4 y ya no puede pasar entonces los ribosomas, ¿no? Los ribosomas ya no pueden pasar para ir leyendo, ¿sí?, el mensajero. O sea, ya no puede, el ribosoma que está aquí está produciendo a la vez el péptido líder y va avanzando a través del RNA, pero si no puede, no puede avanzar el RNA, pues no va a poder leer el mensaje. Bien, hay otros casos de atenuación, como sería el del operón de la histidina, el operón de la fenilalanina, el de la leucina, la trionina y el de la isoleucina, ¿sí? Todos ellos se caracterizan todos ellos pues prácticamente poseen, pueden ser, presentan regulación por atenuación, además de la regulación por represión, pero el de histidina, sí, posee nada más atenuación como mecanismo de regulación. ¿Qué es lo que hace o cómo podemos descubrir a los péptidos líderes? ¿Qué característica más bien tienen los péptidos líderes que se van produciendo de los diferentes operones biosintéticos? Pues como ustedes pueden ver, realmente se requiere de mucho del aminoácido que se está sintetizando. Aunque aquí pues tiene metionina, lisina, alanina, fenilalanina, etcétera, pero tiene más triptófanos. Vean cómo se repiten los triptófanos. Generalmente son entre 14 a 18 o más el número de aminoácidos que contiene un péptido líder total, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos el del triptófano, tiene 14, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, eso, su tamaño es de 14 residuos de aminoácidos en los cuales están incluidos 2 triptófanos. Ese es la secuencia líder del operón de triptófano. Vean cómo el de la trionina, ¿sí?, es más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, es el más largo de todos. Y vean también cómo el de la trionina tiene muchas trioninas en su composición de péptido líder. Eso significa, muchachos, que se requiere que haya ese aminoácido en el medio para que la cadena del péptido líder crezca, ¿sí? Si no hay ese aminoácido, no crece el péptido líder. ¿Por qué? Porque necesita, como es síntesis, como ustedes lo pusieron ver, está al mismo tiempo que que tenemos ya ahora el mensajero, ya se produjo, vean cómo ya se produjo el mensajero, ¿sí? Entonces, el mensajero, y se está, cuando no hay triptófano, entonces la polimerasa empieza a leer y empieza a generar todo el mensajero, pero el mensajero al mismo tiempo se empieza a leer, ¿sí? A leer la secuencia en los ribosomas, o sea, se empieza a producir las proteínas, de tal forma que los ribosomas están ya ahí interactuando, como lo vieron ustedes aquí, los ribosomas con el mensajero que ya se produjo. O sea, aquí tenemos a la polimerasa que ya produjo todo este mensajero. Cuando hay poco triptófano, pues entonces este mensajero forma esta asa y lo que vamos a tener es un péptido líder muy chiquito. Cuando, sí, ahora hay mucho triptófano, entonces vean cómo ahora la polimerasa que está aquí, ¿sí? Ahora, ya tampoco ella puede pasar, porque el asa que se está formando ahora es entre 3 y 4 del mensajero que se generó, y aquí ya leyó prácticamente completo al péptido líder, y el asa que se formó fue una de antiterminación, ¿sí? Aquí tenemos también el operón de histidina, sí, que también tiene muchas histidinas, y el de fenilalanina, que tiene muchas fenilalaninas. Entonces, los péptidos líderes tienen que contener mucho del aminoácido que se está produciendo o que está produciéndose por las enzimas expresadas. Entonces, esa es la característica que tienen los péptidos líderes. ¿Qué otros modelos de regulación podemos encontrar? Bien, entonces sí quedó claro, muchachos, el proceso de atenuación. El proceso de atenuación ocurre, es un mecanismo de síntesis de RNA y síntesis de proteína al mismo tiempo, ¿sí? O sea que hay transcripción y traducción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está transcribiéndose? Pues cuando se está transcribiendo los genes para las enzimas, está la polimerasa actuando, ¿sí? Y adicionalmente va a estar los ribosomas leyendo el mensaje, de tal forma que es el RNA el que va a atenuar la síntesis de las enzimas del operón, ¿de acuerdo? Por eso se llama atenuación, porque son las, las asas que se forman en el RNA, las que van a atenuar la lectura y la producción de mensajero.
Si ya cuando se forma en el enlace entre 3 y 4, pues ya no cabe. Vean cómo se sale aquí estamos, este es el ribosoma y este es la polimerasa, ¿sí? Aquí la polimerasa ya no puede entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay espacio. Y entonces, al ya no haber espacio, pues ya no siguen expresándose las proteínas del operón. ¿Sí? Mientras el asa sea de 2, 3, que es el de antiterminación, pues todavía la polimerasa puede ir leyendo y leer, ¿sí? Por lo tanto, cuando ya hay mucho triptófano y el asa, ¿sí? del mensajero se forma ahora entre 3 y 4, entonces se genera esta asa de terminación y ya no le queda espacio a la polimerasa para seguir leyendo. ¿De acuerdo? Entonces es transcripción y traducción. ¿Por qué es también traducción? Porque estamos viendo cómo se genera el péptido líder, que es el que nos va a decir qué cantidad o si hay, no qué cantidad, sino nos va a informar si hay mucho o poco triptófano. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo entendieron? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces no se les vaya a olvidar para el examen. Bien. Hay otros sistemas de regulación. Y estos sistemas de regulación, pues no vienen en el programa, pero también estos están relacionados precisamente con la utilización de fuentes de carbono. Entonces, aquí, pues en este tipo de regulación para fuentes de carbono, pues es una respuesta que se genera por la presencia simultánea de varias fuentes de carbono y pues ya vimos en crecimientos diáusicos. Por lo tanto, vamos a tener, como lo vimos, el módulo de la AMP CAP, ¿verdad? Y los otros mediados por la proteína CRA. ¿Cómo vamos? Ya lo de AMP no lo vamos a ver, pero ahora vamos a ver los que son mediados por la proteína CRA. CRA es una proteína activadora transcripcional, o sea, es una proteína chiquitita que se induce la expresión de varios genes y reprime otros. Vean cómo la diferencia de acción entre cómo se actúa en la regulación por catabolito, que es esta parte, a diferencia de la proteína CRA. CRA es una proteína chiquita que entonces va a actuar como proteína reguladora. Aquí, esta es la proteína reguladora y se va a pegar también sobre el DNA y puede tener precisamente actividad, puede tener función activadora empujando a la RNA polimerasa y haciendo que se active la transcripción. O se puede pegar, como ustedes pueden ver, en uno de los operadores y ya no permite la entrada de la RNA polimerasa. Entonces, CRA empieza a inhibir la transcripción de genes o estimular la transcripción de genes. Y esto, ¿cuándo se presenta? Pues se presenta cuando se encuentra el microorganismo activando la expresión para enzimas de gluconeogénesis, por ejemplo. Cuando se requiere hacer fosfenolpiruvato carboxisinasa, se activan entonces la expresión, ella es una enzima de gluconeogénesis, o de la piruvatosinasa, y entonces se inhibe la expresión de la piruvatosinasa relacionada con la glucólisis. ¿Sí? Las siglas CRA quieren decir Catabolite Repressor and Activator System. ¿Sí? Ahora, la proteína CRA se inactiva formando ese complejo con el catabolito también, ¿sí? Este catabolito, y pierde su función como activador o represor. Entonces, cuando viene
regulación por catabolito, ¿sí? Entonces, acuérdense que en un sistema en el que el azúcar entra por un PTS, entonces se va a producir un catabolito C, que es el AMP cíclico, entonces se puede pegar con esta proteína CRA y entonces ahora sí ya no puede funcionar. Entonces hay una represión por catabolito, nada más para dejar que funcione la represión por catabolito o activación por catabolito, no importa, ¿sí? Pero algunas bacterias utilizan este tipo de regulación transcripcional. Entonces, se ha visto que este sistema CRA reprime genes que codifican para enzimas necesarias para el crecimiento de azúcares cuando se utilizan las rutas de MP en del Meyer-Hof, o sea, la glucólisis, y en el Dudorov. También puede inducir genes que codifican para enzimas que se requieren para el crecimiento con aminoácidos y ácidos orgánicos. Como corresponde, si son aminoácidos, pues se tiene que utilizar el ciclo de los ácidos, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el ciclo del glioxalato y también la gluconeogénesis. Realmente, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión? Pues se han utilizado mutantes CRA y entonces ellas no crecen con ácidos orgánicos. Por ejemplo, ácido láctico o ácido acético. Por lo tanto, requieren niveles más altos de la enzima para poder crecer en azúcares. Ahora, realmente, ¿de qué depende ese control positivo o negativo que utiliza este sistema CRA? Pues esto depende de la unión al DNA y pues si permite o no dejar pasar a la RNA polimerasa. Ahora, no solamente hemos hablado de la regulación de un operón, también hablamos al inicio de este tema sobre las regulaciones por modulones y regulones, ¿verdad? Entonces, hay, por lo tanto, lo que conocemos en las bacterias como una regulación global. Uno de los reguladores que actúan en regulaciones globales es el AMP cíclico. Sin embargo, no solamente es por el AMP cíclico que puede ocurrir esto, también los microorganismos pueden estar sujetos a estrés por cambio de temperatura, porque no haya oxígeno, por osmolaridad, por falta de nutrientes, sobre todo fosfato y nitrógeno. Y no se sabe si en estas condiciones haya una regulación modulada por un efector común. Acá sí, cuando estamos con el carbono, el glucosa y todo eso. Por lo tanto, se ha dado por decir a esto o llamarlo como estimulón. Y el término de estimulón es utilizada para referirse a un conjunto de modulones, regulones y operones. O sea, antes cuando empezamos este tema dijimos operones, regulones y modulones. Pero si ahora vemos que hay estos factores que afectan también a los microorganismos, estos son estímulos o estimuladores. Por lo tanto, se le dice en este término, se ha generado este término adicional como estimulón. Así que podemos considerar que una regulación global va a corresponder a grandes sistemas de operones que se ven sometidos a una coordinación común, dirigidos para que la bacteria sobreviva en respuesta a las circunstancias ambientales que existen y que les pueden dar cambios metabólicos para que se puedan adaptar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de regulación global? Pues son muy diversos, ¿sí? Por ejemplo, la respuesta astringente, ¿sí? La respuesta a limitación de amonio, de fosfato, la regulación por oxígeno molecular en los microorganismos facultativos, donde podemos ver que allí funciona el sistema ARC,
¿sí? El sistema FNR, que es el de la fumarato reductasa y la nitrato reductasa, que como vieron ustedes durante anaerobiosis, cuando hay un cambio de fermentación, anaerobiosis, aparecen la fumarato reductasa, entonces ahora mandaba los, sobre todo durante fermentación, en el que si se cae en presencia de nitrato, entonces se activa esta línea y se conoce como la activación del sistema FNR, que es fumarato y nitrato reductasa, ¿sí? Estrés oxidativo, ¿sí? También respuesta a cambios de tanta temperatura, como sería choque térmico o choque de calor o choque de frío, ¿sí? Por un sensor también, respuestas osmóticas y pues vamos a ver algunas de ellas. Es una respuesta astringente, la respuesta que pasó. Bueno, muchachos, esto no lo vamos a ver en el examen, ¿sí? Pero nada más se los quería mencionar, de tal forma que entonces, pues, nada más vamos a ver hasta la atenuación, pero léanlo, muchachos, porque esto les va a ayudar